Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebastián, soy Yanira. Yo soy de Perú y bueno, conocí tu podcast el año pasado o el anteaño pasado, fue durante pandemia. Y bueno, quería agradecerte por todo el contenido que tienes en Spotify porque me ha servido bastante. Soy una persona que tiende a pensar muchas cosas durante la noche y es por eso que duermo muy tarde. Pero me pareció una buenísima idea cuando encontré tu podcast y cuando lo empecé a escuchar, como que a la semana me funcionó. O sea, como que un tiempo de acostumbrarme y ya una especie de programación de ni bien ya escuchar tu voz, ya sentir un poco el sueño. Y estoy muy agradecida con eso. Siempre quería escribirte, pero no encontraba la forma. Y qué bueno que ahora hayas podido compartir algún medio de comunicación contigo. Y eso, nada más. Espero que te vaya bien, que sigas con nuevos proyectos y que todo mejore. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés recostado o recostada, con los ojos cerrados o con las hojas cerradas, ya esperando, aguardando a que el sueño llegue, tal y como una esposa puede esperar a que su esposo llegue del trabajo con la comida caliente, ¿no? Una imagen muy de los años 50, más o menos, cosa que ya hoy no existe, o por lo menos estaría bueno erradicar de cualquier parte donde exista, ¿no? El hecho de que la mujer tenga que esperar al hombre con la comida caliente cuando el hombre vuelve del trabajo, que al fin y al cabo no es nada malo, ¿no? Lo que podríamos intentar generalizar, ¿no? Lo que podríamos intentar es que la norma sea que, independientemente de cualquiera de los dos que trabaje, el que se queda en casa prepare la comida para esperar al otro. No podemos hablar de
de un acto de machismo, sino que sería un acto de amor. Al fin y al cabo que el integrante de la pareja que se quede en casa sea el que cocine y el que espere a su pareja con la comida, ¿no? Sería una cuestión de decir, amor mío, llegaste del trabajo, aquí tienes la comida que he preparado pensando en ti para que comamos juntos, ¿no? Esa imagen es muy vieja, la imagen de la mujer preparando la comida para el esposo que llega del trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque es la imagen de la mujer que se quedaba en casa, que no trabajaba, que se quedaba en su casa ocupándose de sus hijos, limpiando, y el hombre era aquel que salía a buscar el trabajo y cuando llegaba tenía todo servido, ¿no? Tenía una mujer que se encargaba de cocinarle, de limpiarle y demás. Bueno, esa imagen por suerte ha quedado atrás, por suerte ya es vieja y esperemos que no se repita nunca, esperemos que cuando alguien cocine para su pareja sea un acto de amor y no una obligación. ¿Se entiende a lo que voy? Puede ser el hombre el que se quede en casa y la mujer la que trabaje. Puede ser que por una cuestión de horarios el hombre esté a una determinada hora en casa y espere a su mujer con la comida, con una receta que ha cocinado, no por obligación, no porque sea su función, sino porque tenía ganas. Punto. Y no sé cómo terminé hablando de esto después de escuchar el mensaje de Anira, a quien le mandamos un beso grande, que es una, una persona que vive en Perú y desde allí nos envía este audio, como puedes hacer vos también. ¿Sí? Yo dejo mi número telefónico en la descripción del episodio como para que vos también puedas comunicarte conmigo y enviarme tu audio, así como nos hablaba Nira, ¿no? Que, bueno, estaba buscando, o por lo menos está bueno tener una forma de comunicación, que ella no la encontraba, y realmente a mí me gusta escuchar de ustedes, porque para que la comunicación sea de alguna manera bidireccional, como para que no sea yo solamente el que te hable, sino que también sepa yo quién está del otro lado, porque esto no es beneficioso solamente para ustedes, es beneficioso para mí también el hecho de saber que hay alguien del otro lado, saber qué opinan ustedes, saber qué opinas vos, saber quién, cómo me escucha, ¿no? Quién y cómo me escucha y si esto que hago sirve o no sirve. Así nos contaba Anira, ¿no? Que a la semana siguiente de escucharme le funcionó, a la semana siguiente de escucharme empezó a quedarse dormida y tanta costumbre ha generado que hoy en día me escucha y eso es, mi voz es como un facilitador del sueño, ¿no? Como una especie de llamador del sueño. Hay algo, un aparato que se llama llamador de... Ah, no, ese es de ángeles. ¿Ubican lo que es un llamador de ángeles? No es un tipo que me empieza ángeles, ángeles, sino que es como una especie de artilugio como de madera, con cañitos. Bueno, puede ser de varios materiales, ¿no? Pero bueno, tiene como cañitos huecos de diferentes especies, bueno, el hueco del medio de diferentes espesores, como para que esos tubitos, cuando rocen o cuando peguen entre sí, hagan una melodía, la mayoría de las veces bastante agradable, ¿no? Es distinta la melodía que se puede lograr de acuerdo al espesor, de acuerdo al material. Y bueno, son distintas las notas que se pueden lograr de acuerdo al espesor y es distinto el material y así llegamos a un sonido diferente, ¿no? Es distinto el sonido de la madera, el sonido del metal y demás. A eso me refiero. Es un aparatito muy lindo. No es un aparato porque no es nada electrónico. Son de tubitos, reitero, tubitos de un determinado material, huecos la mayoría de las veces en su interior, cosa de poder resonar de una mejor forma y están como acomodados y
con una especie de hilitos, con una especie de soguitas que los hacen colgar uno al lado del otro, incluso uno delante de otro, para que, bueno, cuando haya un viento o algo, se puedan mover, puedan chocar entre sí, puedan generar ese sonido agradable, que se convierte como de acuerdo a al tamaño, a la cantidad de tubitos y demás, se convierte como en una melodía, ¿no? Porque empiezan a sonar cada uno de los tubitos, uno pegándose contra el otro, y bueno, de acuerdo a la intensidad del viento o del movimiento, porque uno mismo puede empujarlos, ¿no? Como para generar una melodía, como para hacerlos que suenen, no es necesario esperar a que venga un viento, ¿no? Uno los puede empujar y suenan al fin y al cabo, ¿no? Bueno, se llama así, llamador de ángeles, creo. Aquí por lo menos creo que se llama así. Uno suele colgarlo en los balcones, en los patios. Hay negocios que incluso lo ponen detrás de las puertas. Entonces, gente que se ve que no le gusta su trabajo y está en su negocio, y uno cuando entra no hay nadie, porque el tipo o quien sea que maneje ese negocio está atrás mirando la televisión, ¿no? Entonces tiene el negocio totalmente acéfalo, tiene el negocio sin nadie que lo controle, por lo tanto, bueno, mientras la puerta está cerrada, perfecto, pero cuando entra alguien, como el tipo no está ahí adelante, tiene un llamador de ángeles pegado a la puerta para que uno cuando empuja la puerta, ese llamador de ángeles suene e indique cuál alarma que alguien está ingresando. Por lo tanto, el dueño del negocio tiene que dejar de mirar la televisión, pararse e ir a atenderlo, ¿no? Corre el riesgo de que si no tiene una especie de alarma que le indique que alguien está entrando al negocio, no escuche la puerta, alguien entre al negocio y como ve que no hay nadie, se robe un chocolate o, en el peor de los casos, un anillo de oro, dependiendo del negocio que cada uno tenga, ¿no? Entonces, las personas, los dueños y las dueñas de los negocios, lo que suelen hacer es poner un llamador de ángeles del otro lado de la puerta. Cosa de que cuando alguien abra la puerta, ese mismo movimiento empuje las partes del llamador de ángeles, y es por eso que bueno, el llamador de ángeles sonará y avisará de alguna manera al dueño del negocio que estaba mirando la tele detrás. Hay que ser realmente muy arriesgado para tener una joyería y ponerse a mirar la televisión detrás, ¿no? Y dejar todo el negocio acéfalo. Hay otros incluso que cierran la puerta con llave. Entonces uno tiene que ir, tocar timbre y esperar afuera. Medio como que a mí no me gusta mucho cuando dice toque timbre y espere. No espero nada, me voy a otro lado mejor, que en otro lado que pueda entrar rápido y que me atiendan rápido, ¿no? Porque si vos tenés un negocio y no querés atenderlo porque estás mirando la televisión detrás, bueno, no es mi culpa, ¿sí? Yo me voy a otro que estén más predispuestos a atenderme y que no tengan un llamador de ángeles en la puerta para que le avise, ¿no? Cling, 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 cling. Entonces cada vez que alguien abre la puerta, esa persona se entera. Pero, reitero, peor es todavía el que tiene la llave puesta porque quiere estar mirando el partido detrás. Quiere estar mirando el partido atrás, no tiene ganas de atender su negocio. Entonces, bueno, si vos no tenés ganas de atenderme, me voy a otro lugar en el cual tengan ganas, ¿no?, de atenderme. Reitero, osada es como quien dice, la actitud de alguien que tiene una joyería y se va a mirar la televisión, se va a mirar el partido atrás, ¿no? Y deja todas las joyas delante, así, tiradas. Bueno, tiradas, no, en los estantes, pero bueno, todas las joyas ahí a merced de cualquiera que entre y quiera manotear alguna. Convengamos que también, si uno está parado ahí, también se la pueden manotear. Es como que el hecho de uno estar parado ahí no asegura nada, ¿no? Si alguien me quiere robar algo, calculo que yo, si tuviera una joyería, el hecho de que yo esté o no esté, me parece que sería exactamente lo mismo. Podría llevarse tranquilamente lo que quiera, porque a mí con que me amenaces un poquito, yo no te hago nada. Yo
enseguida el miedo me invade y no puedo reaccionar. Entonces, con que me digas, quédate ahí mientras te afano el anillo, ya con eso yo ya no te reacciono. Es más, yo tuve una joyería en algún momento y se llamaba justamente así, no te reacciono. Y bueno, era como un llamador no de ángeles, sino un llamador de ladrones, ¿no? Porque los ladrones pasaban por la puerta y leían, ¿no? Joyería no te reacciono. Entonces se dan cuenta que yo no reaccionaba a nada en realidad, ¿no? Entonces decía, bueno, este tipo no reacciona a nada, eh, si yo le robo tampoco reaccionará. Esa era la definición del ladrón, que el ladrón, bueno, anda por la calle pensando, anda por la calle haciendo cuentas, evaluando, haciendo hipótesis, eh, evaluando, digo, las posibilidades más certeras o no de robar eh, a la viejita que está esperando para cruzar el semáforo o la joyería de la esquina. Entonces el ladrón es alguien muy inteligente, el ladrón anda continuamente por la calle evaluando, haciendo sumas y restas, eh, haciendo, eh, formulando hipótesis acerca de las posibilidades que tiene de robar tal o cual cosa. Eso los hace más vulnerables todavía a los ladrones, a que justamente les roben a ellos. Un caso muy famoso de un ladrón que estaba formulando una hipótesis y estaba haciendo sumas y restas por la calle, pensando, con la mirada perdida hacia el horizonte. Vino otro ladrón, se dio cuenta de esto y le manoteó el teléfono y se fue corriendo. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de ladrón uno es, ¿no? Hay diferentes formas de ser ladrón. Está el ladrón calculador y el ladrón deportista. El ladrón deportista es el que no calcula nada, simplemente ve la oportunidad. Y había otro ladrón sacando cuentas a ver a quién le podía robar, y vino el ladrón deportista, le manoteó el teléfono y salió corriendo. Además, teniendo en cuenta que ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, este ladrón deportista no lo dudó un segundo. Directamente le manoteó el teléfono y se fue corriendo. A lo que nuestro ladrón calculista, nuestro ladrón que estaba pensando, no le importó mucho. ¿Por qué? Porque era un ladrón. Entonces, bueno, en su mochila tenía, no sé, infinidad de teléfonos más que les había robado a otras personas. Así que, bueno, como que nuestro ladrón deportista no le hizo daño a nadie. Es por eso que un ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Por qué? ¿Por qué perdonaríamos a nuestro ladrón deportista? Porque no le hizo daño a nadie. El ladrón calculista tenía muchos teléfonos más. Incluso, bueno, era un ladrón. Uno dice, podemos robarle al ladrón sin sentirnos culpables, porque este ladrón ha robado antes. Y no es la forma de proceder, me parece. Uno no anda, no sé, siendo infiel por la vida porque la persona que conocemos ha sido infiel antes, ¿no? En otras parejas. Imagínate, conoces a una persona y esa persona, bueno, no te es infiel a vos, pero ha sido infiel antes en otras parejas que ha tenido. Bueno, entonces uno dice, a esta la voy a engañar con la vecina. ¿Por qué? Si tu pareja no te ha hecho nada, es más, te ama con locura. No con locuras, sino te ama con locura. Sería un pecado si te amase con locuras. De hecho, no sé, sería algo totalmente prohibido. No me lo quiero ni imaginar, una orgía y encima con curas. Pero bueno, digo, te ama con locura y tú la engañas. Sí, la engañé porque para darle su propio merecido, para que pruebe una gota de su propia medicina, para hacer lo mismo que ella que ella que ella hace. Sí, pero no te lo ha hecho a ti, lo ha hecho con otras personas antes incluso de conocerte. No importa. Yo
voy a engañarla para que ella sepa lo que se siente. Voy a engañarla porque, como castigo, porque ella ha engañado a otras personas anteriormente. Y, y no creo que funcione así, porque la chica pobre va a ser engañada sin comerla ni beberla, ella se había enamorado de ti, eh, ella realmente te amaba y tú la engañaste, solamente porque ella había engañado a otras personas antes. Y creo que es algo estúpido, ¿no? Porque pues, más o menos lo mismo que esa especie de justicia de, bueno, vamos a robarle al ladrón porque le robó antes a otra persona. Bueno, vamos a engañar a esta chica porque esta chica engañó antes a otra persona. No sé, es un tipo de justicia raro, ¿no? Quizás para el ladrón funcione, pero para la chica no. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Lo contrario sería, bueno, no le robemos el teléfono al ladrón porque el ladrón no nos ha robado nada a nosotros. No le hagamos nada porque él no nos ha hecho nada a nosotros. Si bien le ha robado a otras personas. Por lo tanto, bueno, nosotros no tenemos nada que ver porque no nos ha robado a nosotros. No, creo que todos pensamos diferente. Creo que todos pensamos que, bueno, por más que no nos haya robado a nosotros, le ha robado a otras personas. Por lo tanto, en un acto de solidaridad con las otras personas, podemos intentar que el ladrón pague por sus actos. Podemos sentir de alguna manera que ese ladrón es culpable por haber robado otros teléfonos anteriormente, independientemente de que nos los haya robado a nosotros. ¿Se entiende? Nosotros no vamos o sí, vamos a juzgar los actos anteriores del ladrón. Pero bueno, con una novia no pasaría eso. Con una novia uno no tendría que juzgar sus actos anteriores. Incluso no tendríamos que alarmarnos porque ella haya engañado a otras personas antes si no nos engaña a nosotros. Entonces, bueno, es extraño porque de alguna manera los seres humanos medimos con varas distintas, ¿no? Para el ladrón es culpable por más que no nos haya robado a nosotros, porque le robó a otras personas y, no sé, de alguna manera le hizo un mal a otras personas. Una novia, si le ha hecho mal a otras personas, no es culpable. ¿Por qué? Porque no nos ha hecho un mal a nosotros. No sería lo mismo, al fin y al cabo. No podríamos juzgar de la misma forma. No podríamos medir con la misma vara cualquier acto de cualquier persona. El hecho de medir de forma diferente, de acuerdo a la actividad de hacer, ¿no? La señorita infiel no es juzgada siempre y cuando no nos sea infiel a nosotros. Sin embargo, el ladrón sí es juzgado, independientemente de que nos haya robado a nosotros o no. Salvando las distancias, no es una forma rara de comportarnos como sociedad. O sea, quizás algunos piensen que la infidelidad no está mal, es por eso que no juzgan a la señorita como tendrían que juzgarla, si es que pensasen que sus actos son de alguna manera reprochables. Y todos convenimos como sociedad que el hecho de robar está mal, es por eso que al ladrón sí lo juzgamos entre todos de forma unánime y a la señorita no. Digo a la señorita por decirlo, ¿no? Pero porque yo soy hombre y pienso en una mujer cuando hablamos de relaciones amorosas, pero bueno, puede ser un hombre. Si hay un hombre que ha sido infiel, no lo juzgamos, siempre y cuando no nos haya hecho, no nos haya sido infiel a nosotros. Al fin y al cabo, bueno, es una actitud reprochable, es una actitud reprochable en cualquier sentido. Si nos lo hace a nosotros o si se lo hace al vecino. De la misma forma con un ladrón, de la misma forma. Bueno, está bien, son extremos.
o cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero de alguna manera juzgamos de forma diferente. En fin, la gente de la aseguradora empezó a sugerírmelo, primero de forma amistosa y después de forma poco amistosa. Empezó a caer a mi local con palos y cadenas, a exigirme que cambie el nombre, ¿no?, del negocio. Y bueno, al fin y al cabo lo tuve que cambiar y le borré en realidad algunas palabras, porque la joyería se llama Yo No Reacciono, y le cambié el nombre, le borré la palabra reacciono. Entonces la joyería pasó a llamarse Yo No. Yo No, que después pasó a llamarse Yo No. Porque, bueno, yo me hacía llamar Yo No. Entonces la gente que entraba me decía, hola Jono, ¿cómo estás? Porque la gente pensaba que yo me llamaba Jono. El tema fue así, yo tenía esta joyería que se llamaba Yo No Reacciono. Vinieron los de la aseguradora con palos y cadenas a exigirme que le cambiara el nombre, porque si no me iban a robar todos los días y ellos iban a tener que pagar eh, el seguro de las cosas que me habían robado todo el tiempo. Entonces yo, como no tenía dinero para cambiar el cartel, directamente me puse una cinta arriba de la parte donde decía reacciono y le quedó yo no. En vez de llamarse yo no reacciono, tapé la palabra reacciono y empezó a llamarse yo no. Y bueno, la gente pensaba que yo me llamaba Jono. Entraba y me decía, hola Jono, quiero unas alianzas para una boda. Hola Jono, quiero proponerle matrimonio a mi novia y necesito un anillo. Entonces yo, bueno, los asesoraba y demás. Al principio me decían hola Jono y yo no reaccionaba, ¿no? Justamente porque, bueno, es mi forma de ser, el hecho de no reaccionar, pero bueno, además no reaccionaba porque no era mi nombre. Habitualmente uno cuando va por la calle y llaman a alguien, uno no se da vuelta hasta que escucha su nombre, ¿no? Si uno se llama Pedro y van por la calle diciendo, Juan, 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 uno no suele darse vuelta si uno se llama Pedro. A no ser que sea, bueno, un grito desesperado de alguien que nos llame la atención de alguna manera. No, pero uno no suele reaccionar, ¿no?, si no lo llaman por su nombre. Así que bueno, ¿por qué me juzgan a mí? Yo no reacciono, nadie reacciona si no lo llaman por su nombre. Pero bueno, después una cuestión de o sea, me di cuenta porque empecé a interpretar el lenguaje no verbal de la gente que venía a mi local. La gente que entraba, en principio, me miraba y yo la miraba. Y me quedaba mirando por 5 o 10 minutos y yo la miraba. Entonces aprendí a darme cuenta que al leer ese lenguaje no verbal, que cuando la gente me miraba por 10 minutos, dentro de mi local era porque quería comprar algo. O por lo menos quería hacerme algún tipo de pregunta. Otras veces llegaba gente a mi local al grito de buenos días, Jono. Y yo, claro, no respondía, no contestaba. ¿Por qué voy a contestar si no hay nadie que me nombre, ¿no? Yo no sé si se están dirigiendo a mí. Aprendí a leer el lenguaje no verbal y me di cuenta que cuando no hay nadie más cerca y las personas me miran, me están hablando a mí, independientemente de que digan mi nombre o no, independientemente de que me nombren o no. Con el tiempo, después de haber estudiado bastante el lenguaje no verbal de mis clientes, me di cuenta que cuando decían yo no se estaban refiriendo a mí. Por lo tanto, aprendí a responder a la palabra yo no. Así como un perro. ¿Vieron? Como un perro perdido, qué sé yo, un perro, ¿no? Un perro es propiedad de alguien. Imagínate que vos tenés un perro y no sé, lo bautizás chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un perro chiquito. La gente suele ser muy original cuando bautiza a las mascotas, y más aún los perros. Entonces vos tenés un perro que se llama Chiquito y tu perro en algún momento se te pierde, ¿no? Tu perro es chiquito y negro.
en algún momento se te pierde. No lo encontrás nunca más. Discúlpame, pero no hay posibilidades de que lo encuentres. Pasaron 3 años y lo perdiste y no lo vuelves a encontrar nunca. El perro no le pasó nada, simplemente se lo encontró a alguien que intenta buscarte, intenta saber quién es el dueño original del perro y como no encuentra al dueño original, decide quedárselo. Bueno, una vez que decide quedárselo, lo van a bautizar, ¿no? El perro no tiene ningún indicio de que su nombre es Chiquito, por lo tanto la gente lo agarra y dice, bueno, ya hemos buscado a tu dueño, estimado perro, y no lo hemos encontrado. Por lo tanto, ahora te vas a quedar con nosotros y en este sencillo, pero en este humilde y sencillo acto, vamos a bautizarte Negro, por ejemplo. ¿No? Le tiran agua en la cabeza, así como a la gente. En un momento me dedicaba a bautizar perros, pero bueno, por eso estas cicatrices de aquí, no sé si las ven, pero tengo cicatrices de mordedura de perros. Yo les tiraba agua y les tiraba agua. No sabía medir yo porque había perdido el tacto en las manos y no sabía medir las temperaturas. Entonces, bueno, le tiraba agua o muy fría o muy caliente al perro. Entonces el perro se congelaba o se quemaba y el perro reaccionaba y bueno, muchos perros me han mordido por mi actitud. Bueno, pero el perro, yo intentaba explicarle que yo no tenía tacto para darme en cuenta cuán caliente o cuán fría estaba el agua. Yo tendría que haber interpretado que cuando le sale una especie de humo al agua, vapor, ¿no? Ya sea por muy caliente o por muy fría, el agua estaba o muy caliente o muy fría. Porque claro, cuando estaba muy, muy fría también, hasta incluso salía como una especie de vapor. Claro, como cuando uno abre el freezer, ¿viste? Uno abre el freezer y sale como una especie de vapor frío. Bueno, así eran mis aguas, las aguas de mis bautifos. Pero bueno, esa es una historia que contaré en algún otro momento. Entonces, bueno, de la misma forma que alguien bautiza un perro que se encuentra, a mí me habían bautizado Yono. El perro está acostumbrado a llamarse Chiquito. Al perro le han dicho durante 3 años Chiquito. Cuando alguien se lo encuentra, lo rebautiza y le pone Negro. Claro, el perro se llama Chiquito. Las primeras veces, la gente, sus dueños nuevos, lo van a llamar y le van a decir Negro, Negro, y el perro no va a responder. Porque claro, el perro no se llama Negro. Hasta que el perro se acostumbre a tener su nombre nuevo, va a pasar un tiempo. El perro, al principio, van a decir Negro, Negro, y el perro no va a responder. Porque el perro, para sus adentros, sabe que se llama Chiquito. Y el perro no conoce de bautismos, de dueños nuevos, de que me perdieron, me encontraron. El perro quiere comer y aparearse también. Pero bueno, el perro en principio quiere comer. Si no hay ninguna hembra cerca, quiere comer. Entonces, bueno, la persona que le da de comer le dice, bueno, toma Negro tu alimento. El perro lo mira y dice, bueno, ¿por qué me dirás negro? Dueño racista. Después, al día siguiente, Negro, Negro, el perro no responde. Cuando le da de comer, dice, Negro, ven a comer. El perro lo mira y dice, bueno, ¿por qué me dirá negro? Y así sucesivamente, a medida que van pasando los días, el perro va escuchando, Negro, venía a comer, Negro, ya solta mi pierna, Negro, bájate de ahí. Entonces el perro como que va incorporando, ¿no? Como los ladrones va calculando en su mente, generando hipótesis, y llega a la conclusión de que, bueno, si tanto le dicen negro, es porque se llamará negro. O de alguna manera también es como el perro de Pavlov. El perro de Pavlov era aquel que empezaba a segregar más saliva, como la que uno genera cuando se le hace agua a la boca, cuando está a punto de comer, solamente con escuchar un ruido.
Ese ruido anteriormente había sido el que precedía al horario de la comida. Es por eso que el perro había asociado ese ruido a el horario de comer. Entonces, bueno, Pavlov, que era flor de hijo de su madre, hacía experimentos con el perro. Entonces, siempre le tocaba una campanita, no me acuerdo cómo es exactamente lo que hacía Pavlov, pero le tocaba una campanita antes de darle de comer. Y el perro ya sabía que iba a comer, porque escuchaba la campanita. En un momento, el hijo de su madre, de Pavlov, a propósito, le tocó la campanita y no le dio de comer. Y se dio cuenta que el perro se predisponía a comer, por lo tanto entendió que el perro asociaba la campanita con la comida, independientemente de que viera la comida, que la oliera o lo que fuera. Simplemente con el sonido de la campana el perro ya asociaba. En este caso, con Chiquito pasaba lo mismo, ¿no? Chiquito estaba acostumbrado a responder a un nombre y después, cuando venía uno, le decían negro esto, negro lo otro, el perro quizás no se acostumbraba al nombre o no le gustaba su nombre, pero bueno, ya que la persona le daba de comer y le rascaba la cabeza y lo sacaba a pasear, cada vez que decía negro, el perro se ponía contento, porque la mayoría de las veces era algo bueno lo que venía. El dueño decía, negro, vamos a pasear, y él salía y veía y tomaba aire y corría. El dueño le decía, negro, aquí tienes tu comida, y el perro miraba y olía y había comida y iba y comía. El dueño le decía, negro, acércate aquí, voy a rascar tu cabeza. El perro iba y le rascaba la cabeza y el perro contento por los mimos, ¿no?, que su dueño le propinaba. Por lo tanto, Chiquito empezó a asociar la palabra negro con cosas buenas que le pasaban. Entonces, bueno, no sabemos si adoptó ese nombre o si lo asoció cual perro de Pavlov con cosas buenas que le pasaban, pero bueno, empezó a responder al nombre. Y a mí me pasó lo mismo. Yo empecé a responder al nombre Yono. ¿Por qué? Porque la gente que entraba a mi joyería me decía Yono, pensando que Yono era mi nombre. Además, yo tenía un hijo que se llamaba Johnny, o sea, le había puesto Johnny, entonces la gente interpretaba que como mi hijo era Johnny y yo era Yono, ¿no?, porque era más grande. Johnny, la I, expresa como una especie de diminutivo, ¿no? Entonces, claro, si el hijo es Johnny, este debe ser Yono, decía la gente para sus adentros. Además, bueno, veía el cartel que decía, yo no reacciono, pero yo había tapado la parte de reacciono, y bueno, la gente interpretaba que yo me llamaba Yono. Y yo, como los perros que se pierden y su dueño nuevo los rebautiza, aprendí a responder al nombre Yono, como Chiquito, que respondía al nombre negro porque sabía que lo sacaban a pasear, sabía que le daban de comer, sabía que le rascaban la cabeza. Yo aprendí a responder al nombre Yono porque sabía que venía, cada vez que escuchaba ese nombre, venía la compra de algún anillo, ¿no? Venía alguna venta. Por lo tanto, bueno, obviamente que yo no soy estúpido. Chiquito tampoco era estúpido. Chiquito sabía que cada vez que le decían negro venía una recompensa, y yo sabía que cada vez que me decían Yono venía una recompensa. Por lo tanto, aprendí a responder al nombre Yono. De hecho, ya después dejé de responder a mi nombre habitual. Mi nombre era Rigoberto, y cuando la gente me llamaba por la calle me decía, Rigoberto, y yo no hacía caso. Tanto me llamaban Yono que, bueno, al final me acostumbré a Yono y dejé de responder a mi nombre habitual. De hecho, dejé de responder a mi nombre habitual, me separé de mi mujer, dejé de vivir en mi casa. Es como que me invadió otra personalidad. El nombre marca mucho la personalidad de uno. Entonces, claro, mi mujer me decía, ¿qué te ocurre, Rigoberto? Ya no estás como antes. Es que yo no soy Rigoberto, le decía yo. Y así me fui transformando, ¿no? Como yo no
ya no me sentía Rigoberto, me sentía un extraño en mi propia casa. Sentía que mi mujer no era mi mujer, sino que era la mujer de Rigoberto. Y yo no era Rigoberto, ya no era Rigoberto, era yo no. Así que bueno, dejé mi casa, dejé a mi mujer, me fui a vivir a la joyería, empecé a vivir detrás, ¿no? De la joyería, me instalé un televisor allí para ver los partidos y cada vez que un cliente entra, coloqué un llamador de ángeles en la puerta para que sonara y me avisara de la llegada de algún cliente, ¿no? Como para que no venga ningún cliente y me meta las manos ahí en la vitrina y me saque un anillo sin que yo me dé cuenta. Porque yo cuando veo el partido como que me concentro mucho, entonces claro, puede ser que no escuche el ruido de la puerta o puede ser que entre un ladrón silencioso. En cambio, con el llamador de ángeles, bueno, el llamador de ángeles, uno abre la puerta y hace clin, tilín, tilín, tilín. Y bueno, es como más fácil enterarme, ¿no? Además, la gente ingresa a mi local, no los ladrones, pero bueno, la mayoría de las personas entran a mi local al grito de hola Jono, buen día Jono, ¿qué tal Jono? Y bueno, ahí es donde yo interpreto que alguien me está llamando, alguien está entrando a mi local y alguien me está por comprar algo. Entonces, bueno, dejo el partido porque hay cosas más importantes. Eh, Al final contamos historia y no hicimos anuncios, poco saludamos, pero bueno, se dio así, qué sé yo, no sé. En algún momento dije que iba a contar la historia primero y después íbamos a charlar después de contar la historia, o sea, más o menos al final del episodio. No lo hice a propósito, sino que charlamos un poquito al principio, cuando escuchamos el mensaje de Anira. Anira que hablaba del acostumbramiento, ¿no? De cómo escuchar el podcast por una semana más o menos le llevó como a acostumbrarse y poderse dormir con él. No con el novio, sino con el podcast, con mi voz. Como que el hecho de escuchar mi voz, de alguna manera, eh, empezaba a llamar el sueño. La mente, de alguna manera, al escuchar mi voz, sabía que era momento de dormir. Cual perro de Pavlov, cuando el perro escuchaba la campanita, sabía que era hora de comer. Bueno, vos podés hacer como Anira y tener mi voz como la campanita de Pavlov, ¿no? La campanita del perro de Pavlov. Entonces, de alguna manera que ese sonido lo asocies a comer, en el caso de Pavlov, y vos lo asocias a dormir. El sonido de mi voz se asocia con el sueño. Como para crear una rutina, pero más que nada como para asociar, ¿no? Si le funcionó a Pavlov con el perro, ¿por qué no me puede funcionar a mí contigo, querido oyente, querida oyenta? Si es que existe la palabra oyenta. Oyenta es como, me hace acordar el apellido de un amigo que tenía una joyería, pero bueno, no importa. Algún día lo voy a contar, porque era mi competencia. Pero bueno, sí, hablamos de inducir el sueño, mi voz, de alguna manera, puede inducir que el sueño llegue, ¿no? Puede inducir el sueño en tu vida, ahora mismo, si es que todavía estás despierto, ¿no? Quizás ya no estás despierto o despierta, ya mi voz te ayudó a dormirte y ya no estás pensando en él, querida amiga, ya no estás pensando en su infidelidad. Ocurre que él te fue infiel porque vos le fuiste infiel a otras parejas. Entonces, bueno, él, de alguna manera, como si fuera un justiciero, vino
hacerte infiel para darte una dosis de tu propia medicina. Porque es una persona que mide con una vara diferente, ¿no? Y diferente a la nuestra. Yo no ando por la vida siéndole infiel a las personas solo porque las personas fueron infieles antes. Aparte, bueno, es como que uno no sabe si la otra persona fue infiel antes. Bueno, hasta que nos lo cuentan, ¿no? Pero si nosotros llegamos, conocemos una señorita, y esa señorita se pone de novio con nosotros, y en un momento nos cuenta, sí, yo tenía una pareja antes y le fui infiel. Entonces uno inmediatamente se pone en modo justiciero y empieza a buscar otras señoritas para serle infiel a esta. Y que ésta pague por lo que hizo. Pero si no nos fue infiel a nosotros, ¿por qué la queremos hacer pagar? Porque estuvo mal lo que hizo. Y a los ladrones los juzgamos también por actos anteriores solamente porque estuvo mal lo que hicieron, independientemente de que nos lo hayan hecho a nosotros. No vamos a volver otra vez al mismo tema. Es muy tarde ya. Hace frío. Bueno, depende, ¿no? Depende de dónde estés. Quizás ahora mismo estás escuchándome en el Caribe y no hace frío. Pero bueno, cual perro de Pavlov, entonces, mi voz induce al sueño. Mi voz genera que te dé sueño. Mi voz está asociada con el momento de dormir, por lo tanto, cuando escuches mi voz, vas a quedarte dormido. Eso es mucho más barato y sano que un somnífero, que una pastilla para dormir. Así que si no vas a comprar más pastillas para dormir porque lograste dormirte escuchando mi voz, patreon.com/podcast para dormirse. Allí vas a poder escuchar muchos más episodios. Ahora mismo hay 50 y pico de episodios exclusivos para aquellos mecenas que puedan colaborar con el podcast. Y vas a llevarte el premio mayor, que es, bueno, poder contribuir para que este podcast continúe online, ¿no? Y ya que de alguna manera te estoy ayudando a que te puedas dormir, podés ayudar a que este podcast continúe online, porque si no, si en algún momento no podemos continuar online, no vas a tener más con quién dormirte. Por lo tanto, bueno, es como un win-win, ¿no? Nos ayudamos entre nosotros, nos ayudamos entre todos. Yo te ayudo a dormirte, vos me ayudás a poder continuar con el podcast. Y el perro de Pavlov feliz de todo esto, ¿no? Feliz de este intercambio. Punto. ¿Qué importa de qué? El perro de Pavlov, bueno, no podía agradecerle con nada a su dueño por hacerlo comer. No podía agradecerle nada a su dueño por el tema de la campanita. Yo que el perro de Pavlov lo hubiera mordido a Pavlov, porque Pavlov me hace sonar la campanita y no me da de comer. Estás experimentando conmigo, Pavlov. Toma, y ahí voy y lo muerdo. Pero bueno, yo no experimento contigo, sino que intento hacerte dormir, intento que mi voz sea como la campanita, ¿no? Para el perro. Pero después te quedas dormido. Luego, Pavlov le da de comer a su perro. Por eso, independientemente de la campanita o no, al perro no le importó la campanita. El perro comió igual, por lo tanto, bueno, le sirvió a los dos. En este caso también. Espero que nos sirva a los dos, para que nos sirva a los dos, justamente, patreon.com/podcast para dormirse. Allí, como te decía, 50 y pico, casi 60 episodios exclusivos, y lo más lindo de esos episodios exclusivos es que se van renovando. O sea, no es que van a estar siempre los mismos, sino que van a ir apareciendo nuevos. Por lo tanto,
siempre vas a tener la posibilidad de escuchar episodios que no están disponibles para todo el mundo. Como una especie de recompensa, ¿no? Como una especie de premio para aquellas personas que puedan colaborar con el podcast. Un par de anuncios más. Empecé un podcast hablando de filosofía, pero no es filosofía en serio, sino que es una filosofía media barata. Justamente se llama así el podcast, Filosofía Barata. Es un podcast en el cual me pongo a reflexionar de una forma un poco más seria acerca de diversos temas, pero más o menos con el mismo estilo que lo hago aquí. De hecho, soy yo el que reflexiono. Más bien, en vez de un podcast de filosofía, sería algo así como una charla con un amigo, ¿no? Una charla de trasnoche con un amigo o con una amiga, así con cervezas de por medio, o un café de por medio, lo que fuera. Pero, viste, cuando uno se queda hablando hasta altas horas de la noche con alguien, empieza como, más aún si hay cervezas de por medio, empieza como a buscarle el sentido a la vida y empiezan a hablar del porqué de las cosas y empiezan justamente a filosofar. Bueno, justamente así lo pensé al podcast. Lo pensé como una charla con alguien, ¿no? Porque en realidad no estoy hablando con nadie, pero también, al igual que en este podcast, dejo mi número para aquellas personas que quieran enviarme su audio y mejor si lo hacen, porque de alguna manera, para que una conversación se genere, para que esas charlas se generen, necesito la opinión de la otra persona. Por lo tanto, bueno, sería ideal que aquellos que escuchen el podcast de Filosofía Barata envíen audios para tener justamente una conversación, para tener la opinión de las personas que están del otro lado acerca de las temáticas que se escuchan, las temáticas que voy a tratar en el podcast. Si no, no hay sentido de conversación si soy yo solo hablando. Y yo realmente al podcast lo pensé como una conversación, como una charla trasnochada entre dos amigos o entre dos amigas que hablan de las cosas que uno habla cuando comparte cervezas en la trasnoche. Empieza hablando de temas serios y después empieza a buscarle el sentido a la vida. Y justamente así es como pensé el podcast, como abordando temáticas o conversando acerca de ciertas cosas que uno quizás conversa o cosas a las que uno quizás les presta atención en esa situación. Así que bueno, para que esa conversación se genere, mi número telefónico está allí para que cada uno me envíe su opinión, para que cada uno me envíe un audio contándome qué es lo que piensa de lo que hablamos en el podcast y justamente yo incluirlo en el podcast y que ese audio que yo incluyo en el podcast dé lugar a otra opinión de mi parte. O sea, yo digo algo en el podcast, la gente me contesta mediante audios, el oyente me contesta, me envía un audio con su opinión, yo pongo ese audio en el podcast, escuchamos la opinión de esa persona y yo vuelvo a dar mi opinión con respecto a lo que esa persona dice y de esa forma se va generando la conversación, ¿no? Sería ideal que pueda pasar eso. Por ahora es un podcast muy nuevo, así que bueno, esperemos que con el tiempo ocurra. Se llama Filosofía Barata y me harían un gran favor si lo escuchan, si lo comparten y esas cosas que uno hace en internet cuando hay algo que nos gusta. Pero bueno, solamente con escucharlo ya me alcanza. Después, eso de pedir que alguien comparta o que alguien... O sea, si a uno le gusta lo que está escuchando, si a uno le gusta lo que está viendo, lo va a compartir y le va a hablar a sus amigos, más allá de que uno lo pida. De hecho, no recuerdo haberlo pedido nunca. Sin embargo, tengo noticias de ustedes
Muchos de ustedes me cuentan que llegaron al podcast por recomendación de otra persona o que le hablaron a alguien del podcast. Por lo tanto, es algo que como que uno no necesita, ¿no? Pedir, eh, pedir que lo compartan, pedir que, o sea, si hay algo que te gusta, vas a contarle a todo el mundo. O por lo menos a alguien a quien le pueda servir, ¿no? Si pensás que algo que conocés le puede servir a tu vecino, vas a ir a contarle. Y si es algo que te gusta, más aún, vas a compartirlo aún más, sin necesidad de que nadie te lo pida. Por lo tanto, no sé, no le veo mucho sentido a andar pidiendo compartir o lo que fuera, no, como que no me parece necesario. Es algo que va a ocurrir de una forma u otra si lo que hago te gusta. O si te sirve, como es el caso de este podcast, que te sirve para dormir y mi voz te sirve para empezar a llamar al sueño, así como el perro de Pavlov usaba la campanita para llamar, para prepararse para comer. En este caso, tu mente asociaría mi voz al momento de dormir, por lo tanto te sería mucho más fácil dormir. Además de lo que hablamos siempre, ¿no? Además de mi voz, eh, la historia, la distracción de los pensamientos nocturnos, la, la concentración en una historia, el posterior aburrimiento para poder dormirte. Bueno, le podemos sumar algo más, que es lo que le pasa a Nira, que es la cuestión de acostumbrarse y de ser una especie de perros de Pavlov, todos nosotros. Yo sería Pavlov, no sé, o sería la campanita. Me considero un Tinkerbell del sueño, ahora mismo. De hecho, voy a, voy a filmar una película y voy a demandar a Disney por el uso de la palabra Tinkerbell. Dulces sueños. Ah, antes de finalizar, bueno, luego en algún episodio siguiente también, en vez de escuchar audios, voy a leer algunos mensajes que me envían, porque tengo mucho mensaje, no solamente en WhatsApp, sino también en Instagram. Hay mucha gente que no me envía audios, pero me gustaría mandarles un saludo también a ellos, así que, bueno, no solamente vamos a escuchar audios, sino que también voy a mandarles saludos a aquellos que me escriban, así que todos los que quieran escribir también están invitados a hacerlo, ¿sí? Tanto por WhatsApp como por Instagram en @correapalaciosok. Ahora sí, voy a abrir mi joyería porque se me rompió el llamador de ángeles y no, no me entero si alguien entra, así que voy a dejar de grabar y voy a irme adelante para evitar que alguien me quiera robar un anillo. Dulces sueños.